Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Hemos leído lo que sucedió después de que Jesús murió en la cruz y fue sepultado. ¿Cómo pasó el día sábado? Jesús había muerto en viernes y ese mismo día fue sepultado en una tumba que era una gruta excavada, preparada para ser un sepulcro. Como ya iba a empezar el sábado, era un día muy solemne, se retiraron todos y a primera hora vinieron unas mujeres. Apenas pasó el sábado, estas mujeres venían al sepulcro de Jesús, sintieron un terremoto y vieron a un ángel del Señor lleno de fulgor resplandeciente, con vestiduras blanquísimas, que había removido la piedra que bloqueaba la entrada a la tumba y estaba sentado sobre ella. Él les dijo que sabía que buscaban a Jesús el crucificado y les informó que no estaba allí, que había resucitado. Las invitó a ver el lugar para comprobar que efectivamente Jesús no estaba allí y después las mandó a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado y que los esperaba en Galilea. Estas mujeres, habiendo escuchado estas palabras del ángel, a toda prisa salieron de la zona del sepulcro y se alejaron, pero llevaban sentimientos mezclados. Por una parte, temor al haber visto este ángel del Señor, impresionante en su presencia, luminoso y resplandeciente. Y por otro lado, sienten un gozo inmenso por la noticia y por haber comprobado que Jesús no se encontraba dentro de la tumba y que el crucificado estaba vivo. Ellas van a toda prisa, van corriendo a comunicar esta buena noticia a los discípulos de la resurrección de Jesús, pero también el informe o la cita que Jesús les manda, que los espera en Galilea. Mientras que van corriendo, de repente, de un modo inesperado, Jesús les sale al encuentro, las saluda y ellas se le acercan, le abrazan los pies y lo adoran. Esto es interesante notarlo, porque ellas no notaron que Jesús fuera alguien con un cuerpo aparente. Pueden tocarlo, han abrazado sus pies, lo han adorado, les ha hablado y ellas lo reconocen. Se dan cuenta que es efectivamente Jesús y que las ha invitado a no tener miedo. Y les ordena exactamente lo mismo que ha mandado decir al ángel que ellas comuniquen.
Pero agregan una cosa más. El ángel dijo que fueran a ver a sus discípulos. En cambio, Jesús les dice, vayan a decir a mis hermanos. Si en el mensaje del ángel que les transmitía, los discípulos son llamados otra vez a seguir a Jesús como discípulos, ahora Jesús dice que los convoca a que vayan a Galilea, pero no en calidad de discípulos, sino de hermanos, como si la muerte y la resurrección de Jesús hubieran creado un nuevo vínculo entre los discípulos y Jesús. Ellos tienen que volver a Galilea, allá donde Jesús los encontró, de donde los llamó y de donde recorrieron todos los puntos cardinales de la región de Israel. Jesús garantiza a las mujeres y por medio de las mujeres a los discípulos que allá en Galilea lo van a ver. Él ya lo había predicho, se los anunció mientras que iban en camino rumbo al monte de los olivos, habiendo salido del lugar donde realizaron la cena pascual según San Mateo. Mientras que ellas van a cumplir con esta misión, van caminando dentro de la ciudad, resulta que unos soldados de la guardia, esto significa que no eran solamente dos, que había más soldados cuidando la tumba, fueron a la ciudad. ¿Y a qué fueron algunos de estos soldados? A dar parte, a informar oficialmente a los interesados, a los que habían pedido que se pusieran a guardia para que no hubiera una impostura si los discípulos de Jesús se robaban el cuerpo. Los sumos sacerdotes son los que habían pedido a Pilato que les diera una guardia, y esta guardia, como vemos, es una guardia de los romanos, y lo vamos a comprobar. Cuando informan a los sumos sacerdotes lo ocurrido, los sumos sacerdotes confabulan, se reúnen con algunos de los ancianos, no reúnen todo el Sanedrín, y se ponen de acuerdo. Ellos deciden darles a los soldados una cantidad buena de dinero. Por eso el significado de la palabra soldado, el que se vende por un sueldo. Les dicen que les van a dar dinero, pero también les dan las instrucciones para que hagan lo que ellos han dispuesto. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo, se supone que el cuerpo de Jesús. Pero es una afirmación falsa completamente. Nosotros vemos en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles que un carcelero, cuando está un terremoto, sucede un terremoto y se abren las puertas, él supone que se han escapado los presos y está a punto de clavarse la espada porque tenía que responder con su vida de aquello que le habían encomendado. ¿Cómo era posible que los soldados, si estaban dormidos, habrían oído llegar a la gente, habrían escuchado cuando rompieron los sellos del emperador, cuando rodaron la piedra que cerraba la entrada al sepulcro? Y entonces no puede ser posible que estuvieran dormidos. Además, los discípulos de Jesús ante los soldados que están armados no se hubieran atrevido a hacer tal cosa. Pero esto nos muestra que los sumos sacerdotes y los ancianos no encuentran solución ante la palabra de Jesús que se ha cumplido. Les han ofrecido y le han dado dinero a los soldados, pero además dicen que si llega a presentarse una denuncia o una acusación ante el gobernador, esto ellos lo van a resolver, verán la manera de persuadirlo, pero esto significa también de darle un soborno o un dinero para evitar cualquier complicación. Y desde entonces, aquellos que recibieron su sueldo, los soldados, para decir mentiras, obedecieron las instrucciones que recibieron de estos jefes de los judíos, y esta versión la propagaron y ha permanecido entre los judíos hasta el día de hoy, resonando la mentira que ellos
quisieron hacer saber a los demás. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo